Hola a todos, bienvenidos a Preguntas y Respuestas sobre nefritis lúpica. Estamos aquí con la doctora Adoración Martín del Hospital de Poniente en El Ejido. Buenas tardes. Buenos días. Y con el doctor Luis Quintana del Hospital Clínic de Barcelona. Muy buenos días. Vamos a empezar con todas las preguntas que nos habéis mandado para hoy sacar conclusiones sobre aquello que nos inquieta sobre esta interesante patología. En primer lugar, ¿qué parámetros de seguimiento utilizamos en la nefritis lúpica? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro. Creo que es algo muy positivo que podamos intercambiar experiencias. Y la verdad es que la nefritis lúpica es una patología muy compleja, que hemos de tener mucho cuidado, además de los parámetros que vamos a discutir ahora, en contextualizar muy bien la historia del paciente. Pero básicamente lo que hacemos como nefrólogos o como internistas que seguimos la paciente con lupus es mirar la trayectoria del sedimento de la orina, de la cantidad de la excreción de la proteína en orina y la función renal. Un aspecto que es fundamental es recordar que la mayoría de nuestros pacientes con lupus son gente joven, que tienen una gran reserva renal. Por tanto, es poco frecuente que si hacemos un seguimiento juicioso de estos pacientes encontremos disfunción renal y es lo que debemos evitar, de hecho. Entonces es fundamental centrarse especialmente en las alteraciones del sedimento, especialmente la presencia de una hematuria con dismorfismo globular, y si está acompañada o no de proteinuria, pues es muy indicativo de que hay una patología glomerular asociada con el lupus. Y esto nos debe hacer insistir pues, en que el tratamiento no es el correcto o que se presente esta complicación renal. ¿Qué podemos decir sobre la autoinmunidad? Sí, bueno, la autoinmunidad, tanto en la basal como en la monitorización, una vez que la paciente ya está diagnosticada de lupus, ya los ANA pasan a un segundo lugar y bueno, tenemos para monitorizar esa actividad junto con dos parámetros renales que ha dicho Luis, el anti-DNA, el complemento C3-C4 y la velocidad. Ambos nos van a decir, o todo ello nos van a decir en conjunto, junto con la función renal y el sedimento, si la paciente puede estar en actividad o no, ¿no? Es verdad que las nefropatías membranosas son menos frecuentes que puedan positivizar ese anti-DNA y también hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar esos datos. Yo insistiría en que, como comentado ahorita, que es importante mirar la autoinmunidad, pero que tenemos pacientes con mucha autoinmunidad, incluso con mucha manifestación extrarrenal, pero que no alteran los parámetros renales. Y debemos balancear esto a la hora de tomar decisiones. A veces el riñón nos ayuda a cambiar el tratamiento en el lupus, pero a veces hemos de ser cautos y mirar más fuera del riñón, ¿no? Yo creo que eso es importante. Claro, a veces también lo contrario, ¿no? Por la proteinuria residual. Exacto, entonces, por ejemplo, un paciente que tiene proteinuria residual y el complemento está normalizado y los DNAs están en su valor basal, pues probablemente es indicativo de que no está relacionado con actividad, pero, como comentaremos más adelante, muchas veces la información que nos dan los parámetros no invasivos no es suficientemente real de lo que pasa en el tejido renal, y esto tiene un valor importante respecto al pronóstico. ¿Cuándo está indicada la biopsia renal en las pacientes con lupus? Bueno, pues ahí es la colación, ¿no? de la pregunta anterior, lo que comentaba Luis. La correlación histopatológica o clínico-histopatológica no es exacta y no es la que deseamos en un paciente con nefritis lúpica y ante una proteinuria que lo establecido es mayor de medio gramo, pero si hay microhematuria y por supuesto si tiene la función renal alterada, hay que ir a la biopsia a ver qué está ocurriendo en ese tejido renal, ¿no? Hay trabajos, lo pondremos en cámara, que comparan biopsias realizadas en pacientes con mayor o menor de 0,5 gramos al día de proteinuria, que es el DINTEL en el que nos fijamos fundamentalmente, pero en pacientes que tienen menos de ese medio gramo con hematuria, todas ellas todas tenían una nefritis lúpica en el tejido, pero creo que un 48% ya presentaba una tipo 4, quiere decir que solo tenían medio gramo de proteinuria, pero hematuria todos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que evaluarlo todo en el conjunto y no solo fijarlo en el medio gramo de proteinuria. Eso, pero ¿y una paciente que tiene menos de medio gramo de proteinuria? Y si tiene hematuria. ¿Y si no tiene hematuria? Si no tiene hematuria y tiene un lupus, bueno, pues podemos seguirla cerquita si no tiene alterada la función renal. Pero lo ideal es
monitorizarla o seguirla cerquita, ¿no? Pero bueno, con menos de medio gramo de proteinuria es el seguimiento de la paciente. Ver en cuánto ha aparecido esos 400 miligramos gramos o si al mes siguiente ya tiene los 500. Pero con menos de medio gramo es un poco al arte según cómo tú puedas ver la paciente que hay en la clínica o el clínico que la está llevando. Pero si tiene microhematuria hay que dudar menos. Claro, como a veces también se nos reclama desde reumatología el hacer la biopsia para poder orientar el tratamiento también de clínica extrarrenal. A ver, la biopsia renal es una técnica invasiva, pero en centros entrenados, como los nefrólogos la realizamos, los radiólogos, en algunos centros, los urólogos, tienen muy poquito de efecto secundario y todo es riesgo-seguridad. En centros donde la biopsia renal es segura hay entre un 10% de complicaciones menores, ¿no? Y un 1 o un 3% de complicaciones mayores, lo publicado. En lupus, los factores de riesgo de biopsia renal, si tiene antifosfolípido tiene más factor de riesgo, ¿no? Por esa hiperplasia intimal que puede dar el NSAID o el propio antifosfolípido en el tejido. Luego están los clásicos factores de riesgo de anemia, de insuficiencia renal, que sí que habría que biopsiar, ¿no? O de obesidad o de la alteración de la coagulación, pero si no, sí que es una técnica relativamente segura en manos de los que la realizamos y el clínico que ve al paciente es el que tiene que valorar con menos de ese gramo de proteinuria si le merece la pena en ese momento o seguirla cerquita, porque igual en ese momento no, pero al mes sí. Yo añadiría que, un poco para resumir lo que ha comentado ahorita, que realmente estos parámetros son útiles, ya lo hemos comentado, pero la correlación con la gravedad o el pronóstico de la lesión renal por el lupus pues es pobre. Entonces debemos tener mucho juicio clínico y seguir estas directrices, pero siempre correlacionando lo que vemos en el riñón con lo que vemos fuera del riñón y todos los parámetros. Eso es muy importante. Y lo otro que yo creo que es importante y es otra conclusión de lo que se ha comentado es que la biopsia renal en la nefritis lúpica no solo es para confirmar el diagnóstico, es sobre todo para establecer un pronóstico y, como veremos hoy, para intentar gestionar correctamente las posibilidades terapéuticas con las que contamos actualmente. Es que ese medio gramo es verdad que no es igual un medio gramo sin actividad fuera, ¿no? O con un anti-DNA negativo y un C3 que con un anti-DNA muy positivo y con un complemento entonces sí que ahí te va a decir que hay algo. Poner todo en contexto. ¿Y cuál es el tratamiento base de la nefritis lúpica? Esa es una pregunta que en la actualidad yo creo que es difícil de responder, pero claramente tenemos una experiencia y una trayectoria de más de 30 años con el tratamiento. Lo primero es, y que es importante, es que las nefritis lúpicas que requieren un tratamiento específico son las nefritis lúpicas proliferativas, clase 3 y clase 4, y la clase 5, que tiene un tratamiento que realmente puede diferir de la proliferativa. Eso es lo primero. Lo segundo es que el tratamiento de standard of care actualmente se basa en dos fármacos, en el micofenolato o en la ciclofosfamida. Y ambos fármacos, en práctica real y en estudios independientes, han demostrado que consiguen remisiones en un porcentaje no despreciable de pacientes, más del 50% de pacientes. El problema es que son fármacos, como en el caso de la ciclofosfamida, que son tóxicos y no se pueden repetir o exponer al paciente repetidamente este fármaco, o en el caso del micofenolato, a veces tenemos dudas en cuánto tiempo debemos esperar para decir que el micofenolato está siendo realmente efectivo. No solo es cuestión de llegar algún día a controlar la proteinuria, sino también cuánto tardamos en hacerlo, porque a medida que las pacientes con lupus han mejorado su sobrevida, vemos que el resultado que buscamos no es solo que la paciente salga del brote, sino que no llegue a tener requerimiento de terapia sustitutiva renal durante toda su trayectoria vital, ¿no? Yo creo que eso es importante. Entonces, el tratamiento se basa en estos dos fármacos y en los esteroides, que si quieres más adelante comentamos un poco la pauta, pero y nosotros, por ejemplo, en el Hospital Clínic de Barcelona, la decisión si dar micofenolato o ciclofosfamida, utilizamos mucho los parámetros de la biopsia y los criterios histológicos de riesgo de progresión rápida o de recurrencia. Entonces, por ejemplo, las pacientes o que tienen disfunción renal al debut o que tienen un porcentaje de proliferación extracapilar muy importante en la biopsia, más del 40, más del 50%, nosotros, a pesar de que la función renal no esté muy tocada, preferimos utilizar la ciclofosfamida siempre en esquema Eurolupus, siempre utilizándola en bolus endovenosos de 500 miligramos
que se administran cada 15 días durante 3 meses. Esa es la pauta que utilizamos. Pero la mayoría de las pacientes no tienen criterios histológicos de riesgo y van con micofenolato, más la pauta de esteroides que comentaremos más adelante. Además de esto es muy importante el manejo de las complicaciones extrarrenales de manera simultánea, el uso del Dolquine como un fármaco que ha demostrado que disminuye el tiempo de brote y disminuye el riesgo de recurrencia. Entonces siempre van asociados al tratamiento con Dolquine. Otro tema que comentaremos también y que yo creo que también hace parte del tratamiento de base de la paciente con nefritis lúpica es la nefroprotección. Ya discutiremos cuándo iniciarla o cuándo no iniciarla, pero realmente el pronóstico del lupus se determina básicamente por la cuantía de la proteinuria y hemos de intentar controlar la proteinuria por todos los mecanismos de daño que conocemos. Yo sí añadiría solo a todo lo comentado por Luis que no solo el endpoint principal, porque el nuestro es la llegada a ERCA, ¿no? O el duplicar creatinina, pero hay que tener en cuenta que las pacientes con lupus la principal causa de fallecimiento ahora es la cardiovascular, ¿no? Entonces también tenemos que evitar ese deterioro vascular que puede presentar la paciente con lupus en un futuro no muy lejano, no solo por la patología lúpica en sí, sino por el tratamiento que podamos proporcionarle y que hay que hacerle, pues eso, pues como tenemos en todos los protocolos, ¿no? Llegar cuanto antes a esa remisión completa con el menor daño posible, tanto renal como vascular. Me parece muy interesante el comentario y yo añadiría, por ejemplo, que además la paciente puede tener una calidad de vida normal, entonces, por ejemplo, que pueda llegar a ser madre con seguridad, ya comentaremos más adelante. Ese es otro objetivo que se debe plantear al inducir a una paciente o al empezar el tratamiento de la nefritis lúpica, conseguir esos objetivos a medio o largo plazo. ¿Sobre la dosis de esteroides? Sí, pues mira, la dosis de esteroide antiguamente ya sabemos que era el miligramo kilo. Digo antiguamente porque llevamos ya muchos años, cerca de una década, en la que ya se ha demostrado, el Hospital de Cruces y otros grupos, en el Clinic se ha demostrado que los bolus de esteroides, por el efecto genómico y no genómico de la vía de acción de los corticoides dentro de la célula, parece que los bolus más de 250, aunque cuando nosotros tenemos mucha extracapilaridad o una nefritis tubointersticial muy importante, estamos habitualmente acostumbrados a llegar al medio gramo de los bolus en 3 días, pero con esos 250 parece que esos receptores pueden saturarse ya y no precisar más, aunque no hay estudios comparativos. La pena de los esteroides es que no tenemos estudios comparativos fiables. Luego, a nivel de la vía oral, hemos bajado ya ese medio miligramo kilo día tras los bolus de esteroides. Y bueno, lo importante, tenemos mucha batería terapéutica ahora, que durante años hemos estado más limitados. Si podemos, con la batería terapéutica y según el perfil metabólico y vascular de la paciente, ahorrar esteroides, es mejor, ¿no? Creo que lo importante que comentábamos era el tiempo en el que llegamos a esos 5 o menos de 7,5 miligramos al día que parece el dintel de seguridad en las pacientes con nefritis lúpica y con otras patologías. Y comentamos que los 3 meses, ¿no, Luis? Al tercer mes sería llegar a esos 5 Preguntaba miligramos. la gente, incluso en pacientes con disfunción renal, después de los bolos empezaríamos con medio 0,5 gramos ¿A qué te refieres kilopeso? con disfunción renal? ¿Que te limite la disfunción renal la dosis de No, de que como corticoides? hay extracapilaridad, hay una disfunción renal rápidamente progresiva, entonces también utilizaríamos menos dosis de corticoides, seríamos más agresivos con corticoides. La cosa es los bolus, ¿no? Porque la extracapilaridad, a veces los corticoides son unos fármacos maravillosos que son los más rápidos, son los que actúan más rápidamente, entonces los bolus te permiten esa actuación rápida. En caso de extracapilaridad, como decía Luis, sí que se tiende al medio gramo en los 3 bolus, pero luego seguimos con 0,5 miligramos al día, de 0,5 miligramos kilo al día, porque tenemos otros fármacos que tenemos más probados que en la extracapilaridad, tanto por la nefritis lúpica o por la vasculitis ANCA, aunque no hay estudios comparativos en nefritis lúpica con respecto a la biopsia renal, ¿no? Pero tenemos la experiencia en la vasculitis ANCA que cuando hay extracapilaridad usamos más la ciclofosfamida para
tener ese también ahorro de esteroides, pero no hay estudios, pero no se cree que aumentando la dosis a 1 miligramo kilo vayamos a mejorar esa extracapilaridad. Yo añadiría, y por eso yo creo que hemos pedido adrede comentar aparte el tratamiento con esteroides como pilar del tratamiento de la nefritis lúpica, que continúa siendo. Es un pilar, pero no es lo único. Y por eso cada vez yo creo que tendemos menos a hablar de inducción y mantenimiento, sino tratamientos más secuenciales. Entonces, si uno da bolos de esteroides que pueden ir entre 250 y 1 gramo, nosotros, por ejemplo, 1 gramo prácticamente solo usamos cuando el paciente tiene hemorragia alveolar, pero normalmente para la complicación, para la proliferación extracapilar, utilizamos hasta 500 miligramos en función de la superficie corporal de la paciente. Ya lo he explicado muy bien ahorita que esto tiene un efecto en la exposición de corticoides a medio y largo plazo. Entonces, el sentido del tratamiento es dar los corticoides porque es lo que actúa más rápido y hemos confirmado que hay inflamación en la biopsia. Pero paralelamente, si tiene esa proliferación extracapilar que has comentado, le pondremos ciclofosfamida. Y a los 15 días tendremos ya un efecto nadir de la ciclofosfamida y luego le pondremos otra dosis. Entonces, el tratamiento actual de la nefritis lúpica, desde mi punto de vista, incluye los esteroides, pero uno empieza los esteroides y luego sigue bajando. Y si eso no es suficiente, pues tenemos herramientas ahora que nos permiten controlar la proteinuria, controlar el daño renal y disminuir los efectos colaterales. Y eso es fundamental tenerlo claro porque yo creo que es tan nocivo el daño crónico acumulado por el defecto del lupus como el daño crónico acumulado por esteroides, por dosis muy elevadas de ciclofosfamida y por los otros efectos colaterales que tienen todas las terapias. Entonces, combinar terapias nuevas y antiguas, lo que nos permite es mejorar la seguridad de las pacientes. Yo creo que eso es claro, y por el número de veces que vamos a tener que repetir la inmunosupresión. Claro, esto es un poco la pregunta. Si nosotros tuviéramos actualmente un marcador que nos permitiera predecir quién se va a comportar de una forma más benigna y hará un brote que responde a micofenolato, pues no tendríamos tantos debates, ¿no? Pero la verdad es que no tenemos esa información y es el tiempo la que nos determina. Entonces, por ejemplo, no solamente la severidad del brote, sino el número de recaídas, a mí me hace pensar, ayer por ejemplo comentábamos una paciente en el hospital antes de venir, que era su tercer brote y este último tercer brote ha sido a raíz de un cambio de micofenolato a cetoprina para quedarse embarazada. Y la biopsia después del embarazo confirmaba que había actividad, había una clase 3. Entonces le íbamos a poner el micofenolato porque de hecho en las primeras 4 semanas redujo la proteinuria un 20%, pero en esta paciente nos planteamos darle belimumab para evitar el riesgo de rebrote, que es lo que un poco he demostrado, y para minimizar el uso de otros fármacos. Sería muy diferente si la paciente fuera un primer brote. Esperaríamos un poco más. Entonces yo creo que se ha complejizado el tratamiento de la nefritis lúpica y hemos de individualizar el tratamiento y utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para mejorar la seguridad de los tratamientos. Son pacientes que van a tener una recidiva en un 40% de ellas, ¿no? Y así como la ciclofosfamida, pues tenemos el límite entre 5 y 8 gramos de seguridad ovárica. Y pues bueno, pues una terapia también corticoidea a largo plazo, o sabemos que son gente joven y que va a presentar un brote hasta en el 40% de los casos, pues sí hay que tener en cuenta eso. ¿Y cuánto debemos esperar para considerar refractaria una nefritis lúpica? Esa es una gran pregunta. La verdad es que yo creo que las guías más o menos han ido ahondando en el tema y la duda un poco es el tiempo, ¿no? O sea, nosotros acabamos de actualizar nuestro protocolo de tratamiento de la nefritis lúpica en el Hospital Clínic de Barcelona, en el cual trabajamos un grupo multidisciplinar de internistas, reumatólogos, nefrólogos, obstetras, patólogos y realmente creemos que los objetivos son conseguir una remisión parcial, es decir, una reducción de un 50% en la cantidad de la proteinuria con estabilización de la función renal en 3 a 6 meses y buscar la remisión completa entre 6 meses y 12 meses. Si realmente no conseguimos esos objetivos, en esos periodos de tiempo nosotros nos planteamos hacer algo más. Y algo más creo que no pasa por aumentar las dosis de los corticoides, ni volver a dar más ciclofosfamida, ni subirle el micofenolato a 3 gramos a que la paciente ya no lo tolere, sino se trata de combinar terapias. Seguramente no van a ser todas las pacientes, pero es evidente que, basados por ejemplo en nuestra experiencia, pues hay un porcentaje no despreciable de 20-30% de las pacientes
que empiezan con micofenolato o que el micofenolato tarda mucho en actuar o que no es suficiente. Y el otro comentario, que eso hemos aprendido de otras patologías, a veces los nefrólogos clásicamente éramos un poco permisivos. Si la paciente entraba en remisión, proteinuria en rango fisiológico, función renal estable, cemento inactivo, pero tenía un complemento arrasado y unos DNAs por las nubes, pues no éramos tan... no decíamos esto, ¿lo tratamos o no lo tratamos como fenómeno asociado? Pues realmente en pacientes que rebrotan, nuestra experiencia es que esto realmente igual hay que tratarlo o hay que intentar llegar a disminuir los títulos de DNA y normalizar el complemento. No siempre es posible y de hecho uno de los pocos biomarcadores que tiene cierto valor predictivo positivo importante es el tiempo que tarda una paciente en brote de nefritis lúpica en normalizar el complemento. Y realmente las pacientes que tardan de 6 y 8 semanas normalmente van bien con el micofenolato, pero ya sabemos que eso no son todas las pacientes. Entonces, hemos de tener en cuenta esto y por eso es importante hacer más biopsias de control o repetir la biopsia. Para correlacionar esto, yo digo, estoy diciendo ahora por mi experiencia, pero hay que demostrar que esas pacientes que persisten con DNAs tan altos, complemento tan arrasado, a medio y largo plazo eso tiene un impacto sobre el riñón y si eso es así, pues debemos hacer algo para evitarlo, ¿no? Sí, hablaremos luego del tratamiento de mantenimiento. ¿Podemos usar ISGLT2 en la nefritis lúpica? Bueno, hay trabajos en los que ya hemos objetivado que la fibrosis renal empieza desde muy temprano. Evidentemente, el tratamiento de la nefritis lúpica es la inmunosupresión, que estamos hablando y que hablaremos posteriormente. Y cuando la tensión arterial te lo permite, quiere decir que una paciente no sea hipotensa o no tolere un inhibidor del sistema renina-angiotensina, sí que comenzamos con ese tratamiento a la vez que la inmunosupresión. Diferente es que no te lo tolere por una tensión baja, que lo principal que hay que incluir o que hay que comenzar es con la inmunosupresión. Los inhibidores o las bonanzas y la eficacia y seguridad de los inhibidores de los SGLT2, bueno, pues podremos estar hablando 4 horas de toda la evidencia que hay, ¿no? y que conocemos los nefrólogos desde el principio. Cuándo introducir ese fármaco en una paciente con nefritis lúpica todavía no se ha evidenciado, no se ha dilucidado. Lo que estamos realizando o habitualmente en la práctica clínica ahora es comenzar cuando creemos que hay una proteinuria residual. Ahí sí ya tenemos experiencia, no solo en nefritis lúpica, sino en GA o focalisementaria, en otras proteinurias, en este contexto de la nefritis lúpica residuales, pero la experiencia nos tendrá que decir si tendremos que adelantar o no ese inicio del inhibidor de la SGLT2, según la biopsia, si hay mucho infiltrado tubointersticial, si ya hay fibrosis en la biopsia, si ya hay glomerulosclerosis en la biopsia que realizamos en el inicio, ¿no? Pues ahí sí que sería factible iniciar un inhibidor de SGLT2 antes de lo que estamos acostumbrados a iniciarlo, ¿no? Nosotros creo que no hay mucha, como he comentado ahorita, evidencia científica, no hay mucha en el nefritis lúpica, pero la realidad te marca. Y nosotros hemos tenido, cuando ha habido el boom de los ISGLT2, tenemos estas pacientes, por ejemplo, que vienen de pediatría con una carga de esteroides elevadísima y con una biopsia con cronicidad. Y nosotros no son muchos casos, pero tenemos experiencia de poder haber reducido los corticoides, controlado la proteinuria, añadiendo el ISGLT2. Yo creo que lo que te aporta sobre todo es el tiempo. Con los IECAS y ARA2 son efectivos, pero tardan mucho tiempo. Nosotros en nuestra experiencia yo creo que entre 6 y 8 semanas ya sabes si la paciente, no en todas las pacientes funciona también y no sabemos muy bien por qué, eso hay que estudiarlo. Puede tener que ver con mecanismos, con el grado de daño que haya ya instaurado, pero realmente es una herramienta útil para optimizar el control de la proteinuria, sobre todo por eso, porque en 6 o 8 semanas tienes una clara visión del efecto y también porque se toleran bien y son seguros, se pueden combinar bien, no te permiten un mejor control del potasio, yo diría que incluso un mejor control hemodinámico. Sí, también lo que decía ahorita del problema de las bajas tensiones arteriales que muchas pacientes tienen porque son jóvenes y claro, no siempre permiten que les pongamos IECA o ARA2.
Sí, una limitación que tienes en la paciente, sí. ¿no? Algunos trabajos sí son criticados por unos ensayos clínicos, por no iniciar un YKR2 desde el inicio, pero también tengamos en cuenta que son pacientes jóvenes que han pasado de no tomar nada a tomar un antimalárico, una prednisona, un micofenolato, una estatina si fuese necesario, en fin, más otros tratamientos que podamos administrar colateralmente y bueno, en una paciente que tenga un 100 o 90 de sistólica no te va a tolerar un ARA2 a dosis mínimas antiproteinúricas, merece la pena esa polimedicación, ¿no? Entonces hay que contextualizar de la mareo paciente con la biopsia y con su perfil metabólico. Vale. La gran pregunta, ¿cuándo se debe repetir la biopsia renal en la nefritis lúpica? Bueno, yo creo que hay escenarios muy claros, ¿no? Cuando el tratamiento no funciona y no conseguimos los objetivos o empeora la proteinuria, empeora la función renal a pesar del tratamiento, hay que repetir la biopsia. Aunque hayan pasado 6 meses. Sí, si no va bien, hay que repetir, porque por ejemplo puedes tener un cambio de clase. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que se diagnostican de una clase 4 proliferativa y empiezas el tratamiento y aumenta la proteinuria y se ponen nefróticas. Esto, o revisas la biopsia anterior y a ver si no hay una clase 5 asociada o mira si no ha habido un cambio de clase. Entonces, saber que la paciente, además de una clase 4, tiene una clase 5 membranosa, te permite cambiar el tratamiento de una manera que controles más rápidamente la proteinuria y consigas el objetivo. Entonces, esta yo creo que no hay duda y es la que hacemos todos. El problema es cuando el paciente está en remisión clínica renal completa o parcial, cuándo hacerla. Esto es muy controvertido. Nosotros tenemos experiencia, recientemente hemos publicado un trabajo en Clinical Kidney Journal este año, y la verdad es que vemos que, aunque para predecir la aparición de un brote nuevo en una paciente que ya está en remisión no es tan útil o no tenemos lo suficiente poder, probablemente porque es una muestra retrospectiva, porque los tiempos de realizar la biopsia inicialmente no estaban completamente estipulados, pero lo hemos visto ahora que esto debería ser entre los 18 y 24 meses si ha estado 6 meses en remisión clínica completa. ¿Y qué nos aporta? Pues que hemos visto que pacientes que realmente hemos confirmado remisión histológica también, la fibrosis intersticial sí que ha aumentado. Entonces, incidir en lo que ya hemos dicho antes no es un resultado bueno, pero podemos hacer cosas para evitar que eso tenga una repercusión sobre la función renal al final del seguimiento de esa paciente. Entonces, nosotros sí que lo hacemos por práctica clínica, repetimos la biopsia entre los 18 y 24 meses. Mucha gente me dice, ¿cuántas biopsias hacéis después? Pues la mayoría de las pacientes solo hacen 2 biopsias. Y entonces estamos entrando en el escenario de una paciente que probablemente se puede minimizar el micofenolato, se puede quedar embarazada y puede acabar, cuando la cosa va muy bien, pues solo tomando Dolquine y un nefroprotector, o en función del riesgo cardiovascular que tenga, ¿no? Pero hay un 20 o 30% de pacientes que se comportan más bien como una paciente trasplantada renal. Y es que ves que realmente suspender la inmunosupresión completamente no es factible. Lo que tienes que hacer es titular la inmunosupresión e individualizar para el tratamiento correcto en el momento correcto. Y yo de momento, desafortunadamente, con la clínica, los parámetros no invasivos, muchas veces hay situaciones en las que no lo acabo de ver claro. Es evidente que para poder hacer eso hay que tener un equipo de nefropatología preparado, experiencia, como decía Dorita ahora, los centros que tenemos más experiencia haciendo biopsias, pues nos da menos respeto hacer biopsias, pero evidentemente la biopsia de control no la hacemos en una paciente con atrofia cortical, con una cortical de menos de 10 milímetros. Si hay contraindicación para la biopsia, no se hace. Pero en las pacientes que no tengan contraindicación, nosotros nos estamos sintiendo mucho más cómodos, por ejemplo, a la hora de valorar un siguiente brote. ¿Usas o no anticalcinolínicos de entrada? Pues saber qué cronicidad tiene la paciente te aporta información de cara al embarazo, también puede ser muy útil. Y seguramente ya hay datos, trabajos publicados de que un índice de actividad mayor a 2 en la biopsia de control predice más riesgo y que hay que mantener el tratamiento, pero ahí seguro que podemos mejorar incluso lo que miramos en la biopsia, qué parámetros, utilizar otras técnicas de biología molecular, de omics, para intentar en algún momento tener algún parámetro no invasivo. Para eso también sirve la biopsia de control y nosotros se lo explicamos a nuestros pacientes. Puede ser que en su caso concreto no le aporte un beneficio, pero es la única manera de mejorar la calidad de la atención en estos pacientes y hacerla más segura.
Sí, y orientar el tratamiento inmunosupresor. Sí, porque los marcadores no invasivos nuevos se han de valorar a la luz de la histología. Si no hay histología, yo sinceramente creo que es muy difícil saber qué poder diagnóstico o pronóstico tienen estos biomarcadores. Sí, no hay que dar por sentado que cualquier recaída, ¿no?, es igual que el debut de la paciente. Exacto, o por ejemplo cualquier aumento de proteinuria, como se decía en el pasado, que creo que ya es el pasado, espero, aumenta la proteinuria, aumenta los corticoides. Esto no tiene sentido. Nunca quitaríamos micofenolato. Porque si no hay actividad en la biopsia y aumenta los corticoides, aumentas el riesgo cardiovascular, aumentas el riesgo de obesidad. Tenemos también una serie de pacientes que han venido por segundas opiniones y al final el problema no era el lupus, el problema eran todos los efectos colaterales del tratamiento, la obesidad, el riesgo cardiovascular, la hipertensión. Somos nefrólogos, todo eso lo debemos cuidar igual que en cualquier otro paciente, ¿no? Sí, es que un aumento de proteinuria no tiene que condicionar. Es peligroso porque en las membranosas que no te van acompañadas con la actividad del DNA y demás, el aumento de proteinuria no siempre te condiciona un brote. Es que hay personas que pueden aumentar de peso 10 kilos y te puede aumentar la proteinuria, que lo hemos visto, ¿no? Y ayer comentamos varios casos clínicos al respecto, y además la biopsia, como dice Luis, en ese momento de me planteo retirar el tratamiento, es fundamental para tomar la decisión terapéutica, que es lo que realmente te justifica una técnica invasiva, y sobre todo que en las rebiopsias hemos visto que tienen muchísimo más o mejor valor pronóstico que la biopsia inicial. Yo añadiría, porque es una controversia que como nosotros defendemos esto activamente en muchos escenarios lo hemos discutido. Hay gente que dice, es que Luis, a mí no me aporta nada la biopsia. Y bueno, puede ser la clasificación de la biopsia, puede ser la expertise del nefropatólogo que lo valora, pero no es tener información del tejido que sea precisa, que sea consistente. Yo creo que es útil. Y evidentemente no lo vamos a hacer si hay contraindicación. La paciente que está descoagulada, la paciente que combina, por ejemplo, complicaciones del síndrome antifosfolípido. Es una decisión que hay que tener. Claro, siempre valorando beneficio-riesgo. Beneficio-riesgo, y muchas seguramente no hacen la biopsia de control por este motivo, porque solo suspenderles la anticoagulación para hacer la biopsia puede ser tener más riesgo que hacer la biopsia. Entonces, tenemos que ser clínicos y tenemos que ser flexibles. Yo creo que no sirve una solución única para todas, y sobre todo debemos conocer mejor cómo evolucionan esas pacientes, ese 20 a 40% en función de la serie, que acaban teniendo enfermedad renal crónica y que si viven 80 años o 90 años, pues pueden acabar con una función muy tocada ya por el daño, la senescencia normal a nivel renal. Si además le sumas el daño del lupus, pues eso nos puede aumentar logarítmicamente los casos de enfermedad renal crónica avanzada a medida que pasa el tiempo, que es que yo creo que es lo que vamos viendo. Entonces, si tenemos nuevas herramientas, pues debemos de racionalizar este uso. Eso es un poco lo que estamos intentando hacer ahora, aunque la evidencia clínica y los ensayos, van a comentar ahorita, nos dice lo que nos dice, pero hemos de intentar utilizarlo en nuestros pacientes de la mejor manera posible, ¿no? Claro, sí, vamos con ello. ¿Cuándo debemos emplear belimumab en la nefritis lúpica? Bueno, pues tenemos el recién ensayo clínico del BLISS-LN. Ya se vio en el BLISS que no eran pacientes con una nefritis lúpica activa, pero tenían proteinuria en un porcentaje de ellos, y se vio que los pacientes que recibían el belimumab pues mejoraban significativamente su proteinuria, y a raíz de eso pues elaboraron o diseñaron el BLISS-LN. En el BLISS-LN, que se incluyeron 400 y pico pacientes, bueno, pues el perfil de pacientes, 2/3 partes eran de novo y la otra en brotes. Y en esos pacientes, en el tratamiento con micofenolato o ciclofosfamida, pues se vio una superioridad terapéutica del tratamiento con belimumab, además del micofenolato, ciclofosfamida o esteroide. A tener en cuenta, y creo que es importante, que el tratamiento con esteroides, la dosis de esteroides que se utilizó, que era el medio miligramo kilo, y que ellos tuvieron en cuenta en su endpoint final el fracaso terapéutico era no haber llegado a menos de 7,5 de esteroides, ¿no? Entonces, por estas cifras de superioridad del belimumab con respecto al standard of care de corticoide, micofenolato
o ciclofosfamida, además de que el brazo del belimumab reducía considerablemente la dosis de corticoides con respecto al otro brazo, pues nos ha animado a utilizar el belimumab en nefritis lúpicas determinadas. ¿Qué ocurre? Que en este ensayo clínico, por encima de 3 gramos de proteinuria, en análisis de los subgrupos, ¿no? Que ya sabéis que no es un endpoint principal, pero que hay que tenerlo en cuenta. En ese análisis de los subgrupos, por encima de 3 gramos no teníamos esta superioridad, en la clase 5 tampoco. Y bueno, y tampoco se incluyeron, como en el AMS, que sí se incluyó un 30% de pacientes con menos de 30 de aclaramiento renal, aquí no se incluyeron pacientes con un deterioro del filtrado significativo. Bueno, y a raíz de ahí, pues nos hemos animado, ahora veremos en vida real, ¿no? La experiencia que podemos tener, y Luis también lo comentará. Bueno, pues en ese subgrupo de pacientes parece que te anima más a incluir el belimumab con el micofenolato que con la ciclofosfamida. Lo que ocurre es que es verdad que es cierto que las ramas de ciclofosfamida se quedaron muy pequeñitas en el análisis de los subgrupos, ¿no? O sea, habría que ampliar la muestra. Pero eso es lo que tenemos en el ensayo clínico a día de hoy y bueno, es un fármaco que tiene su precio y a nivel de seguridad pues tenemos también una carga muy positiva de esperanzadora en cuanto a seguridad, ¿no? Sí, la pregunta que nos hacemos todos es, a partir de ahora, con las características de pacientes que ha expuesto Dorita, ¿debemos ponérselo a todas las que tratemos con corticoides y micofenolato? Sí, esa es una muy buena pregunta y yo creo que es una de las necesidades que intenta solucionar nuestro protocolo. Y la verdad es que con la evidencia que hay ahora, pues se inició en el tratamiento, pero hemos de ser conscientes y darle sostenibilidad a estos tratamientos. Nosotros, sobre todo por la experiencia de otras enfermedades raras o huérfanas o ultra raras, que no es el caso del lupus, que son tratamientos costosos, lo más importante es tener una expectativa clara de hasta dónde lo podamos a poder administrar. Es evidente que yo creo que ni la evidencia lo sustenta ni económicamente es factible dárselo a todos, porque realmente el problema es lo que comentábamos antes. Si supiéramos cuáles pacientes tienen más riesgo de recurrir o de no responder al micofenolato, pues ya lo tendríamos. Entonces hemos de trabajar en esos tiempos que hablábamos antes de qué tiempo esperamos para conseguir una remisión parcial, qué tiempo esperamos para una remisión completa, y nosotros lo que estamos intentando en nuestro protocolo es introducir el belimumab de entrada, por ejemplo, en las pacientes que tienen mucha actividad inmunológica, mucho consumo de complemento, DNAs, además de una nefritis proliferativa y afectación cutáneo-articular. Creemos que compensa ya de entrada iniciar el belimumab con micofenolato para conseguir esta remisión clínica renal y extrarrenal en un tiempo más corto. En la paciente en la que predomina la lesión proliferativa sin criterios histológicos de riesgo y con poca manifestación extrarrenal, lo que preferimos hacer es esperar un tiempo. Entonces lo que estamos haciendo ahora es esperar en torno a 3 meses y ver la respuesta. Si hay una reducción de un 25% en la proteinuria, un 25-30% en la proteinuria, con estabilización de la función renal, continuaríamos el mismo tratamiento. Pero si no, nos plantearíamos añadir el belimumab en la paciente con nefritis lúpica proliferativa. Pero eso es muy interesante porque hay pacientes que al mes ya han respondido. Entonces no serían tan buenas candidatas, ¿no?, a recibir belimumab por el tema de sostenibilidad, de precio, de efectos secundarios, ¿no? De hecho, yo diría que el concepto es, hemos de trabajar en ese concepto cuando consideremos que una paciente es micofenolato dependiente o micofenolato resistente. Y esas pacientes, creo yo, que pueden ir bien con el belimumab. De hecho, nuestra experiencia es que es un fármaco diésel, decimos nosotros, porque necesita un tiempo para actuar. Entonces eso es un poco lo que también el laboratorio que lo promociona pues insiste en empezar lo antes posible, y yo estoy de acuerdo. Es un fármaco más para tratamiento precoz, pero es evidente que hay pacientes que van bien con el micofenolato, y entonces hemos de intentar gestionar mejor los recursos, y creo que en ese escenario que he pintado ahora tenemos ese margen de tiempo prudencial para decidirlo, y siempre pensando que el objetivo es a medio y largo plazo. Eso también, como comentó ahorita, tiene un beneficio en cuanto a asegurarnos que esa reducción de corticoides tan ambiciosa que nos hemos planteado se cumple, porque ya sabemos que a veces cuando estás con el paciente delante y le vas a bajar los corticoides, el paciente ya, por el mecanismo que sea,
infrasupratentorial. Pero si tienes otro tratamiento que te asegura esa actividad, lo haces con más seguridad. Y entre más rápido lo hagas, mejor para la paciente. Eso está clarísimo. Sí, también depende. O sea, el ensayo clínico se introdujo en los 2 primeros meses, o sea que no estamos muy fuera de... No se describe cuántos pacientes lo iniciaron, pero eran pacientes que tenían un plazo de 2 meses entre el inicio del standard of care al inicio de la introducción del belimumab. Tenías esos 2 meses de chance, ¿no? Nosotros tenemos algún caso, por ejemplo, de paciente con una clase proliferativa 4, con mucha proliferación extracapilar, que tratamos con ciclofosfamida como lo hacemos habitualmente, y cuando llevamos acabando la tanda de bolos de ciclofosfamida veíamos que no estábamos en el resultado que queríamos. A veces prolongamos 2 bolos más, no hacemos en lugar de 6, 8 bolos de ciclofosfamida, y en algún caso, por intolerancia al micofenolato, ahora no recuerdo bien, decidimos iniciar el belimumab. Y hemos tenido, son muy pocos casos, pero hemos tenido una buena respuesta. O sea, conseguir que el efecto de la ciclofosfamida no decaiga, porque eso a veces también lo vemos, al cambiarle el mantenimiento al micofenolato, que ves que no es lo mismo inicialmente, porque el micofenolato también necesita su tiempo, es más de impregnación. Y pues esa sería otra opción, ¿no? De combinar el belimumab. Es seguro, pero evidentemente la evidencia que tenemos es baja y sobre todo en proliferativa pura. En membranosas ya comentaremos, es otro escenario. Yo creo que también el tratamiento de la membranosa lúpica, si no pensamos en el compromiso extrarrenal, puede ser sustancialmente diferente en cuanto a tiempos, en cuanto a dosis, del que hacemos en la proliferativa. Claro, yo creo que conforme vayamos teniendo más experiencia, ¿no?, con belimumab, obtendremos más datos y seleccionaremos mejor, ¿no?, a los pacientes. Ya nos iréis contando. Otro fármaco que ha irrumpido también en nuevo escenario de tratamiento de la nefritis lúpica ha sido la voclosporina. ¿Qué podemos decir sobre los anticalcinurínicos, que ya los teníamos un poco más olvidados? Bueno, los anticalcinurínicos llevan en el escenario de la nefritis lúpica desde el 2008, ¿no?, en los trabajos de Bauer. Lo que ocurre es que tanto en monoterapia en inducción como en triple terapia, y ellos han utilizado en inducción y en mantenimiento a corto plazo, cortito. Lo que ocurre es que era la mayoría de población asiática y pacientes muy seleccionados, con un filtrado muy seleccionado, con una proteinuria seleccionada. Ahora ha llegado la voclosporina con el estudio Aurora y pues nos ha permitido ampliar la población al resto de Occidente. Y nos ha permitido en la terapia combinada, también con una dosis de corticoides menores, de la que estamos hablando, del medio miligramo kilo, que lo quiero resaltar siempre, pues nos ha permitido esos buenos o satisfactorios resultados, tanto en inducción, en remisión completa como en remisión parcial. Habrá que seleccionar. Ya sabemos que los anticalcinurínicos son unos fármacos protectores del podocito sin el deterioro del filtrado glomerular, esa nefrotoxicidad que nos limitaba su introducción o su uso, nos limitaba a mantenerlo a largo plazo por esa nefrotoxicidad, esas vacuolas que provocan en el túbulo, además del daño vascular. Y bueno, pues la incomodidad, que no lo es tanta porque los nefrólogos estamos muy acostumbrados a su uso en el mundo del trasplante, de medir los niveles. Parece que la voclosporina tiene una molécula estable y no precisa ese seguimiento de niveles terapéuticos. Pero en cuanto a la nefrotoxicidad todavía tenemos que verla en el mundo real. El escenario de la voclosporina, de anticalcinurínicos, son pacientes proteinúricos, como podrá decir ahora Luis Quintana en su protocolo del CLINIC, y creo que el anticalcinurínico, la voclosporina en este caso, va ligada o hermanada a la proteinuria, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que está claro que las pacientes con nefritis lúpica que tienen una lesión podocitaria predominante o combinada con proliferativa se benefician del uso de anticalcinurínicos, tanto voclosporina como tacrolimus. Yo creo que la experiencia del estudio Aurora con voclosporina es interesante y con tacrolimus también la tenemos, ¿no? Y realmente en ese escenario, cuando hablamos al inicio de la sesión de
el tiempo, que yo creo que es una variable muy importante, pues los anticalcinurínicos, cuando hay lesión podocitaria y hay poca fibrosis intersticial, son muy buenos fármacos para controlar la proteinuria y probablemente lo harán más rápido que fármacos que se centran en la célula B. En ese caso, y por eso nosotros en el protocolo, las combinadas de membranosa con proliferativa, nosotros somos partidarios de tratarlos con una triple terapia, con micofenolato y anticalcinurínico de entrada, y en las membranosas puras, dependiendo de la actividad extrarrenal, el micofenolato es un fármaco muy útil en otras manifestaciones no renales del lupus y puede ser necesario, pero consideramos que si no hay manifestaciones extrarrenales, incluso se debe propugnar por usar el anticalcinurínico y en casos en que haya actividad extrarrenal importante, añadir el micofenolato, pero en dosis más bajas, más para el efecto extrarrenal. Y siempre tendiendo a retirar, cuando haya la remisión, primero el micofenolato y después el anticalcineurínico. Sí, esa era nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuándo se debe suspender el tratamiento de mantenimiento y cómo lo suspendemos? Bueno, pues hay que individualizar, y aunque suene atópico, es lo que se debe realizar en cada paciente. Lo que estábamos realizando siempre desde 1990 y con el INH era los 2 años, ¿no?, de tratamiento. 2 años de tratamiento o 36 meses de tratamiento, a partir del cual habría que ir reduciendo muy gradualmente, y los nefrólogos tenemos esa experiencia también por el mundo del trasplante, que reducimos muy gradualmente, y vigilar o monitorizar a la paciente más estrechamente en ese decalaje de inmunosupresión en la consulta. Pero a partir de los 3 años, si no hay indicios en cuanto a actividad serológica, urinaria, renal, y con una biopsia que te confirme en un ambiente de seguridad, como hemos comentado, de beneficio-riesgo, que te confirme que no hay una actividad, que no hay un depósito subendotelial, que es el que más respeto te puede dar a la hora de la actividad o de esa proliferación. Creo que a partir de los 36 meses, entre 24 y 36 meses, se puede ir reduciendo gradualmente la inmunosupresión. Pregunta la audiencia. Aunque tengamos lo que es el complemento bajo, ¿no?, porque hay pacientes que tardan muchísimo, ¿no?, o tienen que cumplir ya muchos años para empezar a disminuir esta inmunidad, ¿podríamos suspender medicación porque tenemos muy buena respuesta renal? Yo me iría a la biopsia, Rebeca, cuando decía Luis, no tenemos seguridad, yo me iría a la biopsia a ver qué está ocurriendo en ese riñón. Sí, es un tema muy, muy controvertido, porque realmente tenemos poca evidencia en estudios contrastados. Hace poco se ha publicado un trabajo que intentaba un poco valorar qué pasaba en los grupos, ¿no?, en el que suspendías en ese margen de tiempo que comenta Dorita, de los 24 meses mínimo. En un grupo se suspendía la inmunosupresión y en otro grupo se mantenía. Y claramente hay una tendencia estadística que el que mantiene la inmunosupresión tiene más complicaciones asociadas al tratamiento, y el que la retira, un poquito, una tendencia más rebrote, pero es un estudio de no inferioridad, serían extrapolables. Y la conclusión es eso: para tener más información, pues probablemente necesitamos la biopsia de control. Es un tema espinoso porque todos hemos tenido la típica paciente que iba con 5 miligramos de prednisona y se lo sacas y rebrota, pero ahí hay muchos factores. Bueno, y si hablamos solo de prednisona, que hablamos también de personas que tienen micofenolato muchos años, ¿no? Sí, pero es evidente que la inmunosupresión también genera daño y hemos de ser conscientes de eso y saber que el lupus es una enfermedad, hay que conocer la trayectoria de esta enfermedad, es una enfermedad que va a brotes, que hay muchos periodos en que está quiescente, entonces no tiene ningún sentido mantener el tratamiento de manera indefinida. Es preferible asumir cierta cantidad de brotes a tener una inmunosupresión mantenida años y años. Hay que verlo en cada paciente, ¿no? Yo diría que más que permitir que haya brotes es en el paciente que está estable y en remisión como en clínica. Después de los 24 meses hay que plantearse retirar. ¿Nosotros qué hacemos? Les hacemos una biopsia, pero es una práctica de nuestro centro. Pero se biopsia poco, ¿no?
En realidad estamos acostumbrados a la biopsia de protocolo en el trasplante, ¿no? Y sin embargo la biopsia no todas las pacientes lúpicas tienen una biopsia de control y quizás... Nosotros tenemos un sesgo porque nosotros en la última revisión que hemos hecho de las biopsias que hacemos en el hospital, en riñón nativo, prácticamente la indicación más frecuente es el lupus en nuestro centro. Pero si miramos los datos en España y en otros países, es completamente al contrario. En ese sentido creo que es muy importante qué tan cómodo se sienta el equipo que lleva a los pacientes implementando la biopsia dentro del seguimiento de estas pacientes. Entonces, esto lleva un tiempo y es una cultura. Realmente las complicaciones son mínimas y nosotros hemos tenido complicaciones, y cuando ha habido complicaciones, por suerte siempre hemos visto que había algún factor que no se había controlado bien y había una contraindicación realmente. Eso es lo importante, pero en la paciente que no tiene las contraindicaciones formales de la biopsia, coagulación, anatomía, infección, pues es seguro y nos aporta información. Y tenemos pacientes grandes recurridoras o que han requerido tratamiento de rescate, por ejemplo con rituximab, que han tenido 3 y 4 biopsias, pero están con función renal preservada y ahora están cerca de los 55 o 60 años. Entonces eso evidentemente no se puede hacer en todas las pacientes, estoy de acuerdo, y lo lógico sería poder tener más caracterizada esta población que se beneficia, pero durante un tiempo, hasta que tengamos más información, pues al menos una biopsia de control yo creo que será necesaria en una parte importante de pacientes. ¿Y cómo suspendemos el tratamiento? Bueno, yo creo que el resumen de esa pregunta es muy lentamente. Hay dos vertientes, ¿no? Pero he comentado en alguna ocasión, en Italia estaba Gabriela Moroni y Marta Mosca, que habían, bueno, que yo creo que no es que sean las representantes de las dos vertientes, porque eso es un paralelismo, pero bueno, la corriente de suspender primero la terapia esteroidea y la de suspender el inmunosupresor mayor. Yo creo que lo importante, porque no hay estudios comparativos, es hacerlo muy lentamente, ambos, y monitorizando a la paciente. Y yo personalmente, pues igual tengo un poco de fijación con el deseo de retirar los corticoides antes, por la experiencia previa, ¿no? Y por el riesgo vascular y que pueda someter a la paciente y bueno, retiro antes la corticoterapia, pero se retira la corticoterapia de 5 miligramos a 2,5, 2,5 a días alternos, también por lo que comentaba Luis de por uno u otro motivo, ¿no? El infratentorial o el supratentorial de la dependencia de la paciente a esa terapia corticoidea que ha tenido. Y el vox populi que le impide un poco poder retirar ese corticoide sin miedo. Entonces, haciéndolo muy despacito, creo que puede ser uno u otro sin problema, no tenemos evidencia. En mi experiencia yo retiro antes esos 2,5 cada 48 que el micofenolato, pero es cuestión de... Yo creo que es importante que sea uno primero y el otro después, no ir bajando una, para saber un poco dónde estamos. Nosotros también somos más tendientes a sacar primero los esteroides, precisamente porque el daño crónico pues siempre está ahí, pero realmente yo creo que hacerlo secuencial es importante. ¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando? No, a ver, a partir de que tenemos la biopsia de control, que no hay actividad histológica y que confirmamos que es seguro retirar los corticoides, normalmente en esas instancias deberían estar en 5 miligramos o en 2,5, entonces relativamente rápido. El micofenolato sí que puede tardar medio año o un año en hacerlo, tampoco hay prisa para sacarlo de golpe. Lo importante es que el tiempo de exposición a largo plazo se reduzca y que una paciente que está en remisión clínica completa pues no lleve 5 años con el gramo de micofenolato y los 5 miligramos de prednisona, y como la paciente está bien, yo no hago nada. Esto es lo que no puede ser, porque aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de neoplasia y yo creo que es una mala práctica. Vamos a un tema muy importante, que es el tema del embarazo, ¿no? Hablamos de pacientes en edad fértil con deseo gestacional y hablamos de varios escenarios, ¿no? Paciente que llega en remisión completa, paciente que en medio de un brote se queda embarazada. ¿Qué fármacos podemos usar durante el embarazo? Bueno, antes que nada, siempre lo decimos en todos los foros con pacientes o con profesionales,
y un abordaje multidisciplinar, que no es por protocolo que se diga la palabra multidisciplinaridad o porque está más o menos de moda, es porque es realmente necesaria y en la paciente gestante no puede haber o no cabe una mínima duda o grieta al respecto. Hay que planificar el embarazo en la paciente con lupus y con nefritis lúpica más aún. Sabemos que es un factor de riesgo tanto para la gestante como para el feto y se debe planificar. La planificación te exige entre 6 meses o un año, pero a partir de 6 meses mínimo de quiescencia, de remisión, y con ese intel de seguridad podemos ¿no? embarcarnos en una gestación con mayor seguridad que si lo hacemos de forma inesperada. Tiene sus contraindicaciones absolutas, que todos sabemos con la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar, pero bueno, es como el riesgo anestésico en otras cirugías. Son contraindicaciones absolutas que no deben ponerse en duda. Si existe la mala fortuna de que la paciente queda embarazada en el embarazo, tenemos nuestras limitaciones terapéuticas. El antimalárico no es teratógeno, tenemos experiencia sobrada con antimalárico en la gestación, tanto para la mujer como para el niño. Tenemos los corticoides, la terapia corticoidea, sabéis, el adiro para la preeclampsia a partir de la semana 11 en las pacientes con nefritis lúpica que ya tienen el riesgo asociado. En cuanto al tratamiento inmunosupresor, pues bueno, es que sabemos que la citromicina, la azatioprina y los anticarcineurínicos. Esos son los dos fármacos que podemos usar en el embarazo a priori. La combinación de ellos es poco usada, ya lo hemos comentado. Y bueno, luego en casos refractarios sí que hay casos clínicos publicados y uso de la inmunoglobulina o la plasmaféresis con muy poquita evidencia, una población en la que tenemos muy poquita evidencia de todo, lógicamente por la seguridad de ambos, de paciente y feto, pero bueno, son las herramientas de las que disponemos en la actualidad. Una pregunta que nos han hecho es paciente que ha cumplido su terapia, ¿no? De inducción, la terapia de mantenimiento, ya vamos a retirar el micofenolato para iniciar, ¿no? el tiempo de espera hasta que se pueda quedar embarazada. ¿Le sustituiríamos el micofenolato por la azatioprina o simplemente lo retiraríamos y esperaríamos un año hasta que se quedara embarazada? Bueno, si tú retiras el micofenolato porque quiere quedarse embarazada... Porque ha terminado el tiempo. Ha terminado el tiempo, vale, eso se retira con una seguridad, con el caso de que tengamos mínima duda o sin duda rebiopsiamos a la paciente y si necesitamos continuar porque la actividad es mayor o igual a 2 en la biopsia, porque hay riesgo sí que tiene que cambiar a azatioprina. Vale, con la biopsia por delante. Bueno, es una herramienta más importante. Claro, pero está muy bien, ¿no? Ahí para decidir si pongo azatioprina. Claro, sobre todo, no y Lu lo puede contar porque la experiencia es suya en ese sentido. Y una vez que el paso, si hacemos el paso es porque todavía hay actividad en la biopsia. Ahí no debería ser sensato decir, bueno, tiene actividad, te comienzo a tratar, pero te puede quedar embarazada, ¿no? Habría que esperar porque si nos estaríamos contradiciendo, ¿no? Si estamos aumentando el tiempo de inmunosupresión porque tenemos esa actividad. ¿Y cuánto tiempo más esperaríamos? Bueno, yo esperaría hasta la remisión. Otros 6 meses. Pero ya tiene la remisión, hacemos la biopsia. Tiene una remisión clínica, ¿no? No histológica. Sí. Entonces sí, yo sí que le daría otra tanda de 6 meses Otro o par un año. de años. Y bueno, no es un par de años, tenemos en cuenta que las pacientes con lupus pues bueno, tienen una edad fértil, son jóvenes, pero en este escenario precisamente nos podemos encontrar muchas mujeres de 40 años, ¿no? Entonces, decirle, espera 2 años. Entonces, esa reintroducción de la inmunosupresión o esa no suspensión de la inmunosupresión a azatioprina, además por seguridad, por si queda embarazada ella, porque si no le daríamos más micofenolato o belimumab o la ciclofosfamida y le esperaríamos esperar esos 2 años, ¿no? Pero en este caso se cambia a azatioprina por el riesgo de quedarse embarazada, por ese deseo que es muy personal y tanto de la mujer como de su pareja. Entonces no hay un estipulado de espera, quizá 2 años sea demasiado, pero sí trataría 6 meses, 1 año y haría esperar otros 6 meses. Pero ya no la biopsiaríamos otra vez.
Luis a lo mejor... Luis a lo mejor sí. Yo creo que hay que ser un poco, primero, consecuentes. El embarazo en una paciente con nefritis lúpica activa está contraindicado. Eso No, sí, activa, claro. eso está claro. Otra cosa es que la paciente se quede embarazada. Sí, entonces eso, como comentábamos ahora, en un escenario, digamos, ideal, sería un problema que se presente eso, es un problema de adherencia, de falta de educación sanitaria para la paciente, porque es un escenario que debemos evitar que pase, que desafortunadamente hay casos en los que pasa. Entonces, yo primero plantearía lo que hablamos ahora del mantenimiento. ¿Cuál es el escenario ideal? Y por eso digo que es una de las principales indicaciones de biopsia de control en la serie inicial. Era el momento de decidir el momento idóneo para quedarse embarazada. Entonces, si la paciente está en remisión clínica renal completa, tiene una biopsia sin actividad, probablemente le sacaremos el micofenolato y se podrá quedar embarazada con Dolquine. Eso sería lo ideal. Sí. En las pacientes en las que, por ejemplo, la actividad extrarrenal es importante y tienen una biopsia en remisión histológica, pues probablemente habrá que hacer el switch y pasarla a satioprina y mantenerla con satioprina. Y las pacientes que, por ejemplo, disminuyen o se les retira el micofenolato antes del embarazo y no consideramos candidatas de entrada a seguir con la satioprina, pues hay que hacer un seguimiento muy estrecho. Nosotros tenemos una consulta aparte para esas pacientes, la hace el doctor Gerard Espinosa, del Servicio de Enfermedades Autoinmunes, en la maternidad del clínico. Y esos pacientes se siguen en otros escenarios, porque son pacientes de alto riesgo. Entonces se valora más precozmente si la paciente ya ha tenido varios rebrotes y está en remisión clínica completa, pues normalmente lo que hacemos es cambiarla directamente a satioprina y probablemente en este caso no sería imprescindible la biopsia. Pero hay que evitar que se te presente una paciente en brote y cuando ya la tienes, pues ahorita he comentado las opciones que tenemos de tratamiento. Repetir la biopsia durante el embarazo es un escenario que alguna vez lo hemos hecho, pero realmente si lo analizas costo-beneficio, hay muy pocas situaciones en las cuales te aporte un beneficio y tiene siempre su riesgo. Entonces, después de la mitad del segundo trimestre para adelante, pues no es recomendable hacerlo, ¿no? Y el tratamiento está restringido. Pero yo creo que sí que es importante que cada vez sea un objetivo más de entrada a las pacientes, que son mujeres jóvenes que cuando debuta el lupus igual no se han planteado ser madres, pero cuando ya llevan 2 años o 3 años en el asunto, se lo plantean. Entonces, por ejemplo, este podría ser un escenario para insistir en dar belimumab, porque es importante conseguir remisiones más precoces, sí, por el tema de la edad, que realmente pues, la población en España cada vez se plantea ser madre o padre más tarde, y eso tiene un impacto también, ¿no? sobre la seguridad del embarazo. Entonces eso es importante, yo creo que es otra cosa que por explorar, que es importante conseguir las remisiones lo antes posible para que los pacientes puedan decidir de manera libre y segura, porque lo otro son accidentes que seguiremos teniendo, pero realmente no son escenarios deseables desde ningún punto de vista, ¿no? Hay que evitarlos en la medida de todo, hay que poner toda la educación sanitaria a la paciente. La anticoncepción, que también es otro tema importante en las pacientes que comienzan con nefritis lúpica y realizan la inmunosupresión y llevarlo muy... Antes se podía olvidar en ocasiones recomendar esa anticoncepción a pacientes y creo que es fundamental evitar el embarazo de una actividad, sobre todo de nefritis, en general en el lupus, ¿no? Pero sobre todo de nefritis. Sí, bueno, forma parte de, ¿no?, la educación renal que damos los nefrólogos a los pacientes en general y a las pacientes con lupus en particular. Sí, pero que a veces vamos más rápido en las consultas y es un tema que antes igual se podía pasar más. Yo creo que en la actualidad, como ha dicho Luis, no es asumible que se... La clave es el micofenolato, que cuando tú vas a empezar micofenolato en una paciente, esto lo tienes que hablar claramente. Entonces ahí te da la oportunidad un poco de insistir, oye, tú mientras tomas ese fármaco no te puedes quedar embarazada porque este sí que es un fármaco que claramente ha demostrado que es altamente teratogénico, especialmente en el primer trimestre, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco por ahí ligarlo con la relación con el lupus, que es muy diferente a otras entidades. Para el lupus sí claramente el embarazo, de hecho yo diría que se puede hacer con seguridad, pero
algún precio paga el riñón de una paciente con nefritis lúpica en remisión, y es una prueba de esfuerzo importante para el riñón, y eso lo hemos visto en el seguimiento. Entonces, claro, eso se asume porque es una decisión de vida, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Pues ha sido un placer estar con vosotros, he disfrutado muchísimo, todo tan interesante, todo lo que hemos aprendido, deberíamos juntarnos más veces. Dorita Martín del Hospital de Poniente en El Ejido, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y Luis Quintana del Hospital Clínic de Barcelona, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Y con esto finalizamos, espero que os haya gustado tanto como a nosotros y hasta la próxima.